nacientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras del campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Boreal Televisión presenta Boreal Televisión presenta Muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Hoy es jueves 8 de febrero
empezamos Mañana Boreal, que se transmite por Boreal Televisión y, por supuesto, un echar la vista al acontecer internacional y nacional con el punto de vista de cada uno de nosotros. Como es de lugar, siempre pues nosotros empezamos con la memoria histórica, precisamente porque un día como hoy, de 1822, el presidente de Haití, Jean Boyer, inicia la invasión haitiana a la parte oeste con un ejército de alrededor de 10,000 personas. Ese hecho se prolongó hasta 1844, cuando se produce el movimiento de separación que organizó la Trinitaria dirigida por Juan Pablo Duarte. Todavía el problema de las relaciones dominico-haitiano pesan, y aquel motivo de Boyer de ver la isla única e indivisible es lo que normó esas relaciones. Hay un periódico en la portada del Diario Libre que habla del requete mencionado, llevado y traído Puerto de Manzanillo, que todo el mundo sabe que es un puerto de gran calado y las proximidades que tiene hacia los Estados Unidos. Sin embargo, los intereses se contraponen en función de que no se logre materializar, viabilizar para que pueda rendir su fruto a favor de esa región y del país. Y esperamos que, como todas las cosas aquí, se van descuidando, se van dejando. Así pasó con la carretera Cibao Sur, no por la línea donde se pensaba se podía trazar, por la misma situación, intereses económicos, sobre todo capitalinos, que impiden que obras esenciales para el desarrollo de la región del Cibao y que ayudan decisivamente al país se vayan disluyendo en el tiempo, se queden sin realizarse, para que podamos desarrollarlo menos. Pero esa es la realidad. Esperamos que un día aparezca una voz que asuma desde el Estado, con vigor, con energía, el puerto de Manzanillo, que está muy descuidado y muy obsoleto. Pero es un ir y un venir en relación a tomarse una decisión, y me parece que no ha habido desde el Cibao la verdadera cohesión, el verdadero sentido de unidad, sobre todo los empresarios, para poner esto en la agenda del día como una cuasi prioridad para los sectores productivos, de tanto agrícolas como industriales, y para las importaciones, porque se ahorraría tiempo y eso equivale a dinero en función de que se acortan las distancias. Lamentablemente, esos intereses lo han torpedeado y parece que siguen en la misma actitud. Simplemente nos resta clamar porque algún día el puerto de Manzanillo, el otrora puerto de la Grenada Company, tome un curso y pueda ponerse activamente en función para beneficio de la región y para beneficio del país. Bueno, ya se están integrando los demás compañeros. Vamos a darle los buenos días a Atahualpa Ramírez y, por supuesto, al ronco, como le dice alguien aquí, a Danilo Basilio. Buenos días, Ramón Cabral, a Atahualpa, un saludo para la teleaudiencia, a los técnicos que sirven de soporte para que hagamos el trabajo.
Tú oyes como... Es 8. Ahora como te están diciendo, y no te dejo ni siquiera a respirar. Déjalo que respire, que ahora se le acabó la gasolina. A usted. No, jamás. Se le acabó la gasolina a Cabral y dijo, ahora dilo. Es 8 de febrero. 8 de febrero del año 2018. Han pasado, aunque usted no lo crea, 31 y 8 son cuántos. Ay, Dios. 39. 39. Señor, sí. van 39 días de este año ya, al pasito. En estos días estábamos con el puerco asado. Siempre habrá puerco, aparte de la época navideña. Así es. Tenemos como el juego terminó tarde, hay que decir cómo terminó. Las Águilas ganaron, representando a República Dominicana, le ganó a Cuba, a los alazanes del Granma, y pasan a la final, a discutir el campeonato en un solo juego, un juego de muerte súbita, con Puerto Rico en la noche de hoy, a partir de las 10, en el estadio de Jalisco. Eso es a las 10 de la noche. Las Águilas ganaron 7 carreras por 4, salieron abajo 3-0 desde tempranito. Yuneski Maya, el cubano, que estaba lanzando por Dominicana en contra de los cubanos. No duró mucho en el box y no se durmió Lino Rivera Por suerte. para deleite de Juan Sebastián Ricardo. Inmediatamente cambió su pitcher y fue manejando el bullpen de una manera magistral y logró República Dominicana su victoria 7-4 contra Cuba y va a la final, repito, esta noche a las 10 contra Puerto Rico a lidiar por ese juego que es el que le daría el campeonato. Concomitantemente con eso, más temprano, se dio a conocer la ruta del desfile del triunfo de las Águilas Ibaeñas, que será el próximo sábado 10, partiendo del Estadio Cibao y terminando en un periplo bastante largo que toca varios sectores populosos de Santiago. Terminará a los pies del monumento de los Héroes de la Restauración, en donde habrá una tarima y habrá fiesta el sábado para celebrar el campeonato de las Águilas Ibaeñas en el otoño invernal 2017-2018 y posiblemente se celebre ahí también la victoria de las Águilas hoy, que podrían pasar a ser los campeones del Caribe. Esa es la noticia. Terminó a las 2 y pico de la madrugada del juego, porque desde que salió Cuba 3-0, ya uno decía, este juego hay que dejarlo por mitad. Mañana nos enteraremos, y así nos enteramos en la madrugada, que a las 2 y pico de la madrugada terminó el juego, con victoria para las Águilas Ibaeñas, representando a la República Dominicana en la Serie del Caribe, que se celebra en Jalisco, México. Buenos días, Juan Sebastián Ricardo. ¿Viste cómo Lino Rivera se manejó anoche con el bullpen? Tome Vital. Buenos días, Danilo. Buenos días, Ramón. Buenos días, Atahualpa. Qué raro que la figura prócer está allí calladito. O sea, cuando... Eso es peligroso. Sí, eso es peligroso, porque peligroso. lo que sale de ahí son explosiones atómicas. Buenos días a todos. Aquí Buenos está. días, Juan Sebastián. Buenos días. Que felicitarnos como país por lo fructífero del diálogo de Venezuela. Tienen que reconocerme los tres que lo dije aquí. Pues yo planteaba que no había también solución a la crisis de Venezuela. Ni la hay todavía. No, yo quiero saludar de entrada el esfuerzo que hizo el Estado Dominicano proponiéndose para una salida. ¿El esfuerzo o el papelazo? No, el esfuerzo, porque es muy fácil pararse en la esquina al que sale de madrugada a trabajar, a chequear, mira para dónde ve ese pendejo, que es un fracasado el que está, y ese es el que sabe mucho, el que está parado en la esquina, y el otro va a hacer el esfuerzo para que como humanos avancemos. Y el que está en la esquina, que no da un golpe, está chequeando al otro y lo que quiere es criticar. Yo quiero saludar el esfuerzo, jugó su papel la República Dominicana para que hubiera una salida fructífera en los debates que se viven en Venezuela, que si no se logra un diálogo, un acuerdo, eso podría degenerar en una cosa que después todos tendríamos que lamentar en el globo terráqueo. Mientras se pueda hacer los esfuerzos para llegar a un acuerdo entre gente de esta época, bienvenido sea ese esfuerzo, aunque no fructifique.
difícil. Pero el esfuerzo hay que hacerlo y yo lo saludo. Yo quería hacer una breve disquisición histórica con ustedes y con Atahualpa, porque lo había avanzado por aquí, pero había que esperar a lo que yo sabía que era una culminación de ese diálogo, es decir, el fracaso, porque era imposible. En la intervención de República Dominicana, un logro o un papelazo. A mí me luce que lo último. Sobre todo porque República Dominicana, no República Dominicana, el presidente dominicano quiso suplantar una comisión formada en marzo del 2016 a petición de UNASUR, que fue reconocida por la Organización de Estados Americanos. Y el presidente dominicano excluyó a 2 de sus miembros porque uno de ellos es su némesis o su contrario dentro del partido. Juan Sebastián, déjame aportarte un dato para que no siga por ese derrotero. Porque búscate un artículo que escribió el doctor Leonel Fernández. Sí, búscate el artículo. Él dice que algún día se explicará las razones de su exclusión. Búscalo, porque él no lo explicó. Que diga cuáles fueron las razones de su exclusión. En ese momento él no iba a avivar los fuegos. A él lo invitaron a que se sumara a esa negociación con el presidente Medina y con Zapatero. Y él dijo que no. Bueno, búscatelo donde él está. Él dijo que no. Pero lo determinante no es... Leonel Fernández dijo que era muy difícil llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro. Así mismo lo dijo. Así mismo lo dijo. Y que Nicolás Maduro no está, no conoce, o sea, no conoce la misma situación o pretende ignorar la situación que atraviesa su país. Y que por esa razón él entiende que con Nicolás Maduro es muy difícil llegar a un acuerdo. Vamos a hacer un análisis histórico corto. Pero te digo eso para aportarlo, Sí. porque ya tú volvías con el derrotero de que fue Danilo que lo sacó. Vamos a dejar el espectáculo de aquí. Vamos a la crisis de Venezuela, que es la que interesa, al problema venezolano. Mi pregunta inicial para el programa: ¿por qué, a excepción de la Organización de Estados Americanos y de grandes sectores de las Naciones Unidas, por qué el resto del mundo se niega a reconocer que lo que hay en Venezuela es una dictadura? ¿Por qué el mundo reconoce y combate en términos militares, en términos éticos y en términos políticos otras dictaduras? Y no se quiere reconocer qué es lo que existe en Venezuela. La comisión de mediadora, repito, se fue formada en marzo del 2016 a petición de UNASUR, reconocida por la Organización de Estados Americanos y por la OEA también, más que nada. Se pasó casi 2 años Danilo, Ramón y Atahualpa haciendo esfuerzos. ¿Y usted sabe qué pasó en esos 2 años? Con todo y una comisión mediadora. Le hago el recuento de los 2 años. Empiezo. Disolución de los partidos políticos legalmente reconocidos. Cierre de todos los medios informativos contrarios a la revolución bolivariana. Que de paso debo añadir que eso no lo hubiese permitido Hugo Chávez. Que ese grupito que está ahí, que encabeza Maduro, convirtió la revolución bolivariana de Chávez en una dictadura. Porque Chávez cuidó muchísimo las formas. El pecado de Hugo Chávez fue económico, no político. Hugo Chávez quiso ser populista y resquebrajó la economía venezolana por ese populismo. Pero Hugo Chávez siempre se sometió con las reglas de todos al arbitrio del voto. Pero ¿qué pasa? Al morir Hugo Chávez, ese grupo de tigres encabezado por Nicolás Maduro convirtieron la revolución bolivariana en una dictadura y no lo hemos querido reconocer. Cierre de los partidos políticos, disolución. Apresamiento de todos los líderes opositores. Muchos de ellos llevados a la cárcel, acusados de las muertes provocadas por las propias milicias bolivarianas que armó Nicolás Maduro, paralelamente al ejército de Venezuela. Toma de los medios, cierre de los medios informativos. La destrucción de lo que acababa del aparato productivo de Venezuela. Bueno. La disolución de la alta corte. Sustituyendo por mecanismos fraudulentos y a la fuerza, por jueces chavistas. Disolución del poder electoral, sustituyéndolo a la fuerza y de manera fraudulenta por integrantes chavistas. Chavistas no, por integrantes maduristas, de ese grupo, de esa claque de la dictadura. Sigo.
el desconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, la formación de la Asamblea Constituyente de manera inconstitucional, ilegal y fraudulenta. Sigo. La oposición sabía todo eso. Pero lo sabe desde un No, principio. yo quiero perdón. Sí, pero perdón, Mato, para finalizar, para que ustedes se expresen. Todo eso ha sucedido en Venezuela. Y ha sucedido después de Chávez. Eso no sucedió con Hugo Chávez. Entonces hay que reconocer primero que lo que hay en Venezuela es una claque, repito, que transformó la revolución bolivariana en una dictadura. Ahí voy ahora con el concepto histórico. Díganme ustedes tres, que son cultores de la historia, ¿con cuál dictadura se puede dialogar? Menciónenme una. Menciónenme una Es que tú, historia que se haya podido dialogar. pero es que tú tienes el concepto de que Nicolás Maduro es una dictadura. Entonces así no se puede plantear. Partiendo de ahí no. Ahora, la visión es diferente. Tú tienes la visión de que Nicolás Maduro es el que ha impuesto todo y yo tengo la visión diferente de que la oposición es una cosa sin norte, que no tiene un líder, que no tiene una cabeza, que no encuentra cómo justificar su papel. No hay un criterio unificado. No hay un criterio unificado y eso es lo que está pasando. Yo parto desde ese punto de vista. Miren esto, si quieres búscame el discurso ahí, pero yo lo voy a leer que está aquí textualmente. El 31 de enero las partes fueron a la capital venezolana con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes, básicamente la fijación del día de las elecciones y otros que aparecieron en el escenario. En la discusión de dichos aspectos en Caracas, bajo la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, conjuntamente con la solicitud de habilitación de los partidos políticos participantes en el diálogo y la libertad de personas detenidas. Verbalmente, para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos dos puntos y la fecha de las elecciones, que se discutía por parte de la oposición de si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que fuera el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno subiendo y la oposición bajando, y ayer martes se llegó al acuerdo de que fuera el 22 de abril. Manifestó Danilo Medina que para el gobierno de Venezuela la reunión del martes era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo y vinieron con esos fines a la República Dominicana, pero la oposición no entendió que estaba obligada a firmar y pidió tiempo. Se llegó a acuerdo en los dos puntos de las elecciones y de la libertad de los presos políticos, llamados presos políticos, y también el reconocimiento de los partidos de oposición que estaban participando en el diálogo. En eso se llegó al acuerdo en Venezuela. Ayer en un meeting, en una actividad política, el presidente Nicolás Maduro, que ustedes saben que no es santo de mi devoción, agarró el documento que se consensuó allá en Venezuela y que era para firmar aquí en República Dominicana, y lo firmó. Y dije, yo refrendo esto. Esto fue lo que se acordó. A esto llegamos. Y las elecciones, como se acordó, van a ser el día 22 de abril. La diferencia eran 45 días. ¿Qué yo digo que por qué es torpe y por eso el sentimiento hasta de frustración, es torpe la oposición de Venezuela? Porque ha mostrado una debilidad frente a esto, que pudo perfectamente haberle abierto una puerta para que el pueblo venezolano sacara a Maduro de ahí a botazo limpio. A botazo, o sea, con V. Con V. No a botazo, con bota. Lo perdieron. Ahora Nicolás Maduro se presenta y dice, miren, yo con todo lo que se ha acordado aquí, yo lo firmo, aquí está. Y voy a publicar el documento íntegro de todo lo que se acordó para ser firmado en República Dominicana. Y oye lo que dijo textualmente. Cúmplase. Yo sí tengo palabra. El diálogo lo dejo abierto para el que quiera hablar hoy, mañana y cuando sea.
Estoy dispuesto a hablar con la oposición venezolana en República Dominicana el día que ellos quieran. ¿Qué es lo que está mostrando la oposición venezolana? Que es descabezada, que no tiene a nadie, que no tiene un... No tiene norte. No tiene norte. No tiene norte. Y no hay forma de que ellos entienden, si vamos como estamos, nos van a dar una pela. Entonces, Leonel, Entonces, también, Leonel está equivocado también cuando dice que es difícil negociar con Nicolás Maduro. Pero Juan Sebastián, la diferencia de enfoque es lo que nos hace a nosotros tener los criterios no conjugados. Tú lo que insistes es en que este lado es el culpable, es el dictador. Yo analizo el papel que juega la oposición, que se deja llevar o se ha dejado llevar a un terreno donde Nicolás Maduro le ha estado ganando el pleito. Se lo ha estado ganando. Ah, no, que es Nicolás Maduro el dictador, el que no da pie, el que no suelta. Pero vayan a las elecciones. Se acordó la fecha, se acordó los partidos políticos, se acordó soltar a los presos políticos. Se acordó también garantías para que todos participaran en las elecciones. Que habían partidos que habían perdido el derecho. Con garantías, dijo el presidente ahí, Danilo Medina, en condiciones iguales. Y entonces... Pero la hice una actitud, pregunta, pero la tú no me la has actitud. contestado. Perdón, Ramón, para que tú entres. Dime con cuál dictadura se ha podido dialogar en la historia. Mencióname una, por favor. Yo no creo que No, pero Nicolás Maduro es mencióname una una, dictadura. no me Mira, adiegues. yo no parto del criterio de que no. Nicolás Maduro no es un dictador para ti. No, Ok. no. Es un problema de enfoque. No tenemos más nada que discutir. Ahora, Eso es muy fácil, definir lo que es un dictador. Bueno, no hay que ir muy lejos. Bueno, en toda América Latina la dictadura ha sido una farsa montada sobre la base de las supuestas elecciones como régimen democrático determinante. ¿Y han sido creíbles? No. Dan una falaz imagen de que hay separación de poderes, etc. Y eso es mentira. Lo que se ve en Venezuela es el continuismo de Maduro, bajo las circunstancias que sean. Nada más hay que tener de referente las pasadas elecciones, donde la empresa No vengan a hablar de la empresa porque la diferencia fueron casi 5 millones de votos y Juan Sebastián se ha encargado aquí de decir, se fue porque había una diferencia de 1 millón de votos. No. Atahualpa. Yo no voy a... Cuando la empresa que hizo los cómputos, porque tampoco vamos a cerrar los ojos. Yo estoy reseñando lo que dijo toda la prensa de Venezuela y la prensa internacional. La empresa contratada por el mismo gobierno de Venezuela para el cómputo y el escaneo de los votos y todo lo relativo a la tecnología de los votos de las pasadas elecciones, dijo al final que no había garantías en esas elecciones y que hasta ese momento, sin ellos haber completado el escrutinio completo, ya había 1 millón de votos que no se sabían dónde estaban. Y que todo lo que se había practicado en esas elecciones fueron fraudulentas. ¿Qué hizo el gobierno de Maduro? No le permitió que ellos demostraran esa verdad. Los expulsó del país a todos. Entonces díganme ustedes con quién es que vamos a dialogar. Bueno, Hay un poder, perdón, en Venezuela, contésteme, ¿hay o no hay un poder electoral totalmente del tigueraje de Maduro que torció las últimas elecciones? Porque las torció. Con 1 o con 10 votos la torció. Déjame preguntarte, mira, perdóname, yo déjame algo. hacer una pregunta al señor Ricardo. Entonces, en las elecciones que ganó la oposición, todos los escaños y que logró la mayoría congresional, ¿quién era el presidente? Perdón, excúsame. Cuando la oposición ganó eso mediante el mecanismo que dejó Chávez, que era un mecanismo limpio, porque hay que reconocérselo a Hugo Chávez. He dicho. Después que Chávez se murió, Chávez ahora es un No, héroe. Antes era un no. comunista. Igual que Juan Bosch. Igual que Juan Bosch. No pude decir que Chávez, nunca dije que era un dictador. Dije que Chávez cometió un error económico terrible en Venezuela y están pagando esas consecuencias. Pero Juan Sebastián, y lo hizo por pero populismo. tú decías aquí que Chávez No. era el pupilo de Fidel y que era el... Perdón. Pero ven acá.
Chávez en términos de doctrina era un pupilo de Fidel, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, y porque eso es algo malo que usted quiera tener. No, lo que pasa es que No, una lo que tú cosa. querías decir con eso era. Lo que pasa es que una cosa es como ahora, Chávez era un demócrata, No. cuando antes era un dictador, también Cuando- Chávez era un Mira, dictador. sí, mira, yo Cuando quiero yo hablé aportar. del tutelaje de Fidel, hablé cómo que Chávez llevó al descricaje económico a Venezuela de la misma manera que lo llevó Fidel en Cuba. Miren una Y cosa. nadie lo puede negar eso. Pero Yo las quiero traer algo. Las prácticas de Chávez eran democráticas. por lo Miren menos una cosa. Era usted. exacto. Y sabía perder. Entonces, Entonces- pero espérate, Ramón, ¿qué pasó? Cuando la oposición ganó con ese mecanismo limpio, ¿qué hizo Maduro? Pero estaba la comisión mediadora, y la comisión mediadora se lo enrostró a Maduro y los mandó al carajo a todos, incluyendo a Leonel Fernández, a Leonel que lo diga. ¿Qué hizo Maduro? Cogió el poder electoral, lo desmanteló de manera fraudulenta, inconstitucional, y lo llenó de maduristas. Eso Miren fue lo una que cosa. hizo. Miren, Y lo propio hizo con la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, Hay señores. que ir a publicidad. Sí, sí, pero yo quiero, ok, no vamos a publicidad, pero yo quiero recordar de dónde sale este diálogo cuando regresemos. No, pues termina ahora con el tema. Ok, para ver si pues mira, volvemos con otro tema. hay que recordar que el diálogo nace a raíz del fracaso de los desórdenes que montó en toda Venezuela la oposición. Cuando eso fracasó, porque a los ojos del mundo quedó descubierto que era una sedición lo que había, entonces es que se abre la puerta del diálogo. Y la oposición va al diálogo porque no puede continuar con aquello, y lo vio como una salida y como de limpiarse ante el mundo de lo que había hecho, que le pegó fuego por las 4 esquinas a Caracas y a otras ciudades importantes, y le fracasó, porque era parte de la sedición, no contra Maduro, sino contra el chavismo. Cristian, le toca a usted. Me dicen que si pueden ir a la oficina a hacerme una entrevista. Entonces me dijeron que si había algo que yo quisiera hacer por primera vez. Siempre había querido conocer el sur de mi país. No me lo esperaba porque fue algo muy de repente todo. Y una experiencia totalmente diferente. Que el Banco Popular la iba a tener junto conmigo. Óyeme, sin pensarlo, vámonos. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nunca había visto un azul tan turquesa en el mar, tan pleno. Este país tiene cosas que de verdad uno no sale a conocerla teniéndola y deja que el otro la aproveche. Yo le agradezco mucho al Banco Popular por haberme brindado esa experiencia. Realmente fue un viaje inigualable. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Gran Ventana Beach Resort,
Nuestro complejo de Puerto Plata les ofrece exuberantes jardines frente al mar, hermosas playas con sectores VIP, 506 lujosas habitaciones y suites, 3 piscinas, un gimnasio moderno y opciones de entretenimiento. Gran Ventana Beach Resort dispone de un conjunto diverso de todos los servicios incluidos, un elegante restaurante gourmet con un estilo cálido hospitalario, una parrilla al aire libre frente a la playa y una cena romántica junto al océano, en donde encuentras mucho para saborear y disfrutar. Para sus próximas vacaciones, la mejor opción es Gran Ventana Beach Resort. Para su reserva, comuníquese a los teléfonos 809-320-2111 o nuestra página web www.granventanahotel.com. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Mira, yo creo que hemos pasado mucho tiempo aquí sin nosotros dar la noticia que ya era de ayer por la tardecita, que es la muerte del jurisconsulto Ramón Pina Acevedo, que buscando un libro en su biblioteca en una escalera cayó de espaldas y a sus 96 años ya su estructura biológica no podía responder a un estrellón de esa naturaleza y murió ayer. Ramón Pina Acevedo, 96 años, todos dedicados al deporte, específicamente el boxeo, reconocido internacionalmente como un conocedor de ese deporte, si es deporte el boxeo. Y en cuanto al derecho, ayer andaba buscando actualizarse en algo que estaba estudiando y cayó de espaldas y se mató. O sea que nuestras condolencias a sus familiares por la muerte de este señor, que tan lúcido lucía. Uno veía a Ramón Pina Acevedo hablar en las entrevistas que daba a los medios y era completamente muy lúcido. Trujillista a capa y espada, en la pared de su oficina había un retrato de Trujillo. Él decía que él no se avergonzaba de reconocer que había sido un gran hombre y que no se podía borrar de la historia. Ramón Pina Acevedo. Danilo, era primo hermano de Trujillo. No, aparte de eso. Espérate. Aparte de eso. Era una relación familiar. Es verdad, por los Chevalier. Sí, por los Pina Chevalier. Acuérdate que la mamá de Trujillo, la abuela de Trujillo era Luisa Erciná Chevalier, de descendencia haitiana. Vinieron en el 22. Exacto. Que se casó con un señor apellido Molina y tuvo a la mamá de Trujillo. Pero después la abuela de Trujillo se casó con un Pina. Y ahí vienen los Pina Chevalier. Y de ahí los Pina Acevedo. Esos son todos, son una familia muy cercana. Pero Ramón, mira, por esa actitud, yo reconozco que Ramón Pina era de una sola pieza. Después de la muerte de Trujillo, fue mucho lo que ese nombre se execró aquí. Y él mantenía su postura. Y no era solamente porque era familia. Yo creo que él tenía una admiración por el estadista, que jugó un papel histórico en este país, sustituyendo una clase social que no existía. El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. No, la clase social sí existía aquí. Existía. Lo que pasa que la anuló. Trujillo fue inteligente. Trujillo creció económicamente, pero no destruyó esos mecanismos de producción como otras dictaduras, ¿entienden? Pero lo arrinconó. Porque Trujillo podría haber sido iletrado, pero era un hombre extremadamente inteligente. Él lo destruyó
la clase oligárquica del país. No, la no, no, sometió porque- a su férula y a sus intereses, No, pero no, no la destruyó. la oligarquía se mantuvo ahí, la que no le dio paso es a la burguesía, a producir. Y él la sustituyó. No, porque aquí el término de burguesía, eso hay que verlo. Hasta dónde había aquí un proyecto nacional que como clase burguesa nacional levantara el desarrollo de la nación. Había Eso- una pequeña eso es burguesía con Trujillo. Eso es muy... Habían sí burgueses que reunían las condiciones de burguesía nacional, pero no se desarrollaron. No. Entonces, el Trujillo... Él la ejerció. El Trujillo lo que ejerció, en primer lugar, ejerció el que frenó a esa oligarquía, que tuviera el predominio que tenía antes del 30. Segundo, desde el Estado se convirtió en un burgués, en un gran burgués, y con ello frenó el desarrollo también de la propia burguesía nacional, porque se convirtió en un monopolio del Estado único. No, pero él permitió Ramón. No. Ramón, aquí él solamente tenía ingenio Jaina. No. Aquí los Vicini tenían ingenio. No. Los americanos tenían ingenio aquí. Pero se convirtió en gran burgués. Y tú viste si él tocó los haitianos de los ingenios en el 37, ya que no. No. A eso no lo tocaron en el corte, ¿verdad que no? Era su interés. Porque Trujillo no era pendejo. Pero él no permitió el desarrollo de una burguesía. Controló todos los negocios más importantes, inclusive algunos de los intereses oligárquicos. Cuando murió, él estaba en la tesitura de comprárselo, de adquirirlo. Sí, pero él permitió que el país siguiera generando riquezas desde el sector privado. Ahora, volviendo al tema Pero inicial. el tema del señor Pina Acevedo, para concluir, yo creo que hay que destacar que es de los pocos dominicanos en un área del deporte que alcanzó niveles internacionales de prestigio. Fue inclusive presidente de la Organización Mundial del Boxeo. De la OMB. Organizó los estatutos de esas que todavía están presentes. Por más de 40 años, presidente. Yo pienso que tarde o temprano habrá que evaluarlo y si tiene posibilidad, dado eso, de llevarlo al Salón del Deporte Dominicano, creo que por esos atributos él puede fácilmente Es ocuparlo. que el pabellón de la fama del deporte dominicano nada más cree que nada más son peloteros. Porque Pina Acevedo consiguió los méritos suficientes para estar ya, aún en vida, en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Por la vaina de Bueno, Trujillo. yo conversé con él hace poco tiempo por teléfono. Siempre tuvo con nosotros una distinción especial. Bueno, mi papá se graduó junto con él en el 46, fueron compañeros de estudios en la universidad. Incluso yo tengo en mi oficina una foto de ellos en la universidad. ¿Para esa época? Sí, están retratados en el frontispicio de la UAS, todos, antes de graduarse. Y ahí hay figuras del doctor Ricú, la mamá de Juan Luis Guerra, que también estudió y se graduó en esa generación. Y él mantenía con nosotros una deferencia especial. Y la preclaridad del doctor Pina era... Eso no tiene madre. Lo llamé para consultarle en algo que tiene que ver con mis auscultaciones del derecho francés. Y la sabiduría brotaba a raudales con don Ramón. Esa era la A época raudales. en que para graduarse de licenciado en Derecho, doctor en Derecho, había que estar preparado. Esa es la época. Esa es la época. Como decía la televisión cubana haciendo un recuento de la Universidad de La Habana, que los exámenes eran orales. Para tú examinarte, el examen final de cada una de las materias de Derecho era oral. Y tenía que pararte delante de un jurado a hacer tu exposición sobre las preguntas que te hacían. No es como ahora, que nada más que pasar con chivo como sea. Bueno, miren, señores. Te iba a aclarar que la sedición no es un estigma, es un recurso. Pero era una sedición. La sedición, el pecado. Sí, no. Pero cuando hay la sedición es un recurso. Claro que sí, como es un recurso, esto está en contra de otro y el otro tiene el derecho a utilizar la fuerza que esté a sus manos
para permanecer en el estatus. Entonces el fin justifica Bueno, el medio. no. Vamos, mire, vamos a verlo. en la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta decidió, a raíz de las posiciones que se han externado y sobre todo la decisión del Comité Político del PLD de dejar en libertad a sus legisladores para que voten como ellos consideren, la Junta Central Electoral ha decidido reintroducir el proyecto de ley a través del Senado del grupo de el proyecto de ley que regula los partidos y agrupaciones políticas y el régimen electoral. Hay que recordar que la Junta se reunió el pasado mes de enero con los presidentes y, entiéndase, líderes de todos los partidos en su sede. Con la reintroducción de este proyecto de ley que supuestamente la primera vez fue en el 2011 que se sometió al Congreso, o sea, esta es la quinta vez que se somete al Congreso, fue consensuado. Ojalá que en esta quinta oportunidad ese consenso se mantenga y no vengan las famosas modificaciones que lo que hicieron fue torpedear el proyecto de la Junta Central Electoral que se conformó bajo la égida del señor Roberto Rosario. Ese proyecto se supone, reitero, que fue consensuado por los delegados políticos y los partidos políticos y se llevó a la Junta, al Congreso de la República sin que tuviera éxito su aprobación. Ojalá que en esta oportunidad, ya que estamos en que todos los partidos supuestamente están interesados en una ley de partidos, que yo digo que es que ninguno quiere que los regule, nadie quiere que los regulen, que regulen al otro. A mí déjenme libre. Yo quiero que regulen el uso y los abusos de los recursos del poder, porque yo no estoy en el poder. Y yo quiero que me regulen el financiamiento de allá, de aquello, porque yo no recibo esto. O sea, esos son los intereses que se han movido. Y ojalá que en esta oportunidad, ¿verdad?, tengamos una posibilidad alta de la aprobación de la ley de partidos políticos y régimen electoral. Oye, Atahualpa, para que tú veas una cuestión muy elemental. El Estado, por ley, tiene que dar un dinero a los partidos políticos. Y está repartido como dice esa ley. Creo que 1.000 millones para 4 partidos y 208 para el resto. Los que reciben esa pacocha, que son los partidos que tienen incidencia en el Congreso, tendrían que renunciar con una nueva ley de partidos y una nueva ley electoral, renunciar a esa bicoca. Eso no es tan fácil y eso es lo más elemental. Podría tener muchos más privilegios, pero siendo superficial, tú te vas ahí y te das cuenta que 1.000 millones entre 4 y 208 para el resto 17, eso no es fácil. Los 17 tienen que abogar, pero los otros lo que hacen es mutis cuando entran al Pero fondo. la esencia de la ley de partido es el espíritu democrático. Y la esencia de la propia ley electoral es la transparencia en el manejo de los recursos, entre otras cosas. Y lo que tenemos que ver es que desde cuándo estamos hablando de esa dichosa ley o leyes, tanto de partidos como electoral. ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que yo lo oí? En 1987, cuando Caonabo Naranjo. Ya se veía el problema. 1987. ¿Y por qué no se ha aprobado? Por la misma pendeja. Ah, no, los privilegios de los grandes. No, porque el que está arriba no la quiere y el que está abajo es quien la desea. Ay. Pero cuando se invierten los papeles en el ejercicio del poder, El que estaba abajo no la quiere. no la quiere. Entonces, yo no voy a hacerme muchas ilusiones. Si la quieren aprobar, la aprueban, y si no, también. Porque este país lo están llevando carajo al desguañanque por todos lados. No hay un requicio de la nación donde no hay grandes problemas. Y si los partidos, que son los rectores de la sociedad, en términos de los que pueden conducir
la cosa pública, no quieren ordenarse, no quieren espíritu democrático, no quieren transparencia. ¿Hacia dónde vamos? Que siga la fiesta. Que es la costumbre, Ramón, de este país y de nuestra clase dirigencial en todos los órdenes, de que las soluciones no son soluciones. En vez de encerrar o destruir a la fiera, nosotros la solución que buscamos es alimentarla. ¿Me entienden? Tenemos la propensión de no solucionar las cosas, sino incrementarla con nuestras acciones. Se legisló en el sentido de otorgarle subvención a los partidos políticos para evitar la incidencia del lavado del dinero en esas organizaciones privadas que llevan los presidentes y los políticos a este país, en aras de evitar que el dinero sucio ingresara a los partidos políticos. Ahora los partidos políticos reciben dinero del Estado y el mismo dinero sucio. Entonces nosotros hemos alimentado con recursos de todos los dominicanos la voracidad de esas instituciones que ahora más que nunca están recibiendo dinero del lavado y dinero de la droga y dinero del crimen. Porque los partidos políticos se han convertido también en plataformas sociales de individuos que se desempeñan en la sociedad con el ludismo y con otras actividades mafiosas y ahora se encaraman a curules. ¿Cuánto se parece al Senado de Italia de los años 40, verdad? ¿Ustedes se ríen? Entonces, este país es así. Nosotros tenemos una justicia periférica. En el combate del crimen, la omerta, la ley del silencio de la mafia y el silencio de los inocentes. Así es que este país se desempeña. Y como dice Ramón, ya no queda un rincón que no esté podrido aquí. No queda uno. Y si alguien me lo encuentra, por favor que me lo diga, que lo voy a pregonar a los cuatro vientos. Pero eso es así. Ramón Cabral de la Torre. Yo quiero decir algo, no, antes que Ramón. Estamos esperando el informe del Fondo Monetario Internacional. Ya se filtró a la prensa por conducto de la misma Secretaría de Comunicación de la Presidencia, del Ministerio, la cosa de Educación de la Presidencia. Que andan en eso. El Fondo Monetario Internacional tiene más de 10 años no recomendándole al país, exigiéndole al país para la sostenibilidad fiscal una reforma fiscal tributaria profunda, incluyente, que amplíe la base, que la regularice, que la facilite, porque vamos a tener a mediano plazo graves problemas de sostenibilidad fiscal. Ya los tenemos. Ya nadie me puede a mí decir lo contrario. ¿Por qué tenemos graves problemas de sostenibilidad fiscal? Porque cada presupuesto ya se está financiando en una cuarta parte con préstamos. Pero ya los préstamos que estamos tomando son para pagar intereses de los mismos préstamos que hemos tomado para subvencionar el presupuesto. Bueno, en agosto del año pasado, el fondo volvió e insistió en el informe que entregó a República Dominicana. Se necesita un fuerte ajuste fiscal. De lo contrario, van ustedes a confrontar problemas fiscales mayores aún para los próximos presupuestos. No se le hizo caso. El informe lo van a rendir ya, o debe estar ya en la página web del Fondo Monetario Internacional. Volvieron de nuevo Danilo y Ramón, pero esta vez con un ingrediente. Si no propician un fuerte ajuste fiscal, la sostenibilidad de la deuda está en peligro. Ya no somos los agoreros, como dice Atahualpa, y los Casandras que vivimos aquí pregonando los peores males y las cajas de Pandora para este país. Es el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay que creerle al fondo, ¿verdad? Perdón. Sí, pero el fondo cuando el fondo dice la economía va bien, está creciendo, eso no sirve el fondo. Pero el fondo puede ser muy dúctil, porque está diciendo que graben las zonas francas, pero a otros países no le dan la misma recomendación en ese tema. Vamos a continuar con Juan Sebastián. Yo he venido planteando este tema. El presidente Danilo Medina, cuando era candidato para su primer periodo, enseñó a la prensa los documentos que él tenía relativos a los informes del fondo y dijo que era impostergable
y que su gobierno se iba a fundamentar en 3 ejes potenciales: el pacto fiscal, el pacto educativo, ¿verdad? Y el eléctrico. Y el pacto eléctrico. El educativo a medias, a empujones y lleno de corrupción. El eléctrico, bien gracias, y el fiscal nunca más. Ustedes saben que para el año, dice el Fondo Monetario que para el año 2022 la deuda pública dominicana va a llegar, la consolidada va a llegar al 60% del Producto Interno Bruto. Me parece que lo del fondo es bastante conservador porque posiblemente pasemos del 60% para el año 2022-2023 del Producto Interno Bruto. Ya estamos ahora mismo en un 54,2%. Ahora mismo. El presupuesto de este año 2018 tiene un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos. Hemos tenido que coger eso prestado y ese déficit fiscal, que es lo que se recauda más lo que se gasta, ya es insostenible. Es insostenible. Insostenible. Y ya el fondo, como todos los que estudiamos algo de economía en este país, hemos advertido en 2 o 3 años. Y oigan lo que dice el fondo, que lo decimos nosotros también. Eso en caso de que no se produzca un crack internacional, de que no haya una subida en términos de los intereses y de los costos para adquirir préstamos, de que no haya un accidente económico que puede preverse a corto plazo en términos internacionales. Si eso no sucede, aún así no está garantizada la sostenibilidad de la deuda dominicana a corto plazo. Juan Sebastián, ¿por qué tú crees que el gobierno no se ha abocado a hacer una reforma fiscal integral? Porque la sociedad en realidad parece que la está necesitando. Yo ayer fui a comprar algo y le digo a la gente, toma, cóbrame, con una tarjeta de débito. Y el muchacho vuelve para allá y dice la doña que si usted no lo paga en efectivo, ella va a tener que ponerle un 18 a lo que usted compró. Ella tiene una factura a mano, por otro lado, que me la puede dar, o no me da ninguna factura, solamente lo mete en la caja, pero me está advirtiendo que al Estado lo podemos engañar si yo le pago en efectivo. Sí, siempre hay evasión. En todos los estados del mundo hay evasión, Danilo. Aquí hay una gran evasión del ITEVIS y en todas partes. El problema nuestro, Danilo, es que los gobiernos nuestros, constituidos por políticos y no por estadistas, no han querido una reforma fiscal integral. ¿Tú sabes por qué? Porque la reforma implica ampliar la base impositiva, cobrarle a todo el mundo, eliminar la exención de la renta. Todo el mundo va a pagar renta, dependiendo de lo que gana. Como debe ser. Progresivamente. Qué bien tú tocaste ese tema. Esa es la reforma. No, los empresarios no quieren eso. Perdón, hay que eliminar las exenciones y hay que evitar en la medida de lo posible la evasión. Pero si yo hago eso como gobierno, estoy obligado a decentar el gasto. Se acabaron las nóminas, las nominillas, se acabaron las mafias presupuestarias, las conversiones presupuestarias, que a propósito, los 300 millones de dólares de bancos de reserva, ¿dónde están? Que ni estaban en el presupuesto anterior ni están en EDI ahora. Tienen que decirme dónde están, que eso tiene que ver con la puta de Catalina, ¿verdad? Bueno, entonces los gobiernos no quieren, Danilo. ¿Por qué? Porque eso primero trae un costo social terrible, porque es que el pueblo no le gusta que le cobren impuestos. Por de ahí viene la palabra, es una imposición. Entonces eso va a reducir, a erosionar la base política de un gobierno y no quieren. Además, te va a controlar el gasto. Si tú me cobras impuestos a mí, yo no te voy a dar mi cuarto para que tú me se lo estés pagando un compañero de partido en una botella. Entonces, por esa única y exclusiva razón, los gobiernos nuestros en las últimas 3 décadas han rehuido una reforma fiscal. Pero hay un elemento adicional, es que quieren incluir el tema de la cesantía y eso en la reforma fiscal. Eso debe desaparecer. Ese es uno de los elementos que el empresariado presenta. Porque con la reforma fiscal, el gobierno tendría recursos suficientes para poder pagar la deuda y para poder desarrollar otra política social con relación al empleo, como en otras localidades. Aquí, las leyes laborales son la principal retranca al progreso. Mientras existan esas leyes laborales, este país no va a progresar. No va a progresar. Olvídense de eso. Mientras eso esté ahí, eso es una retranca. Yo digo otra cosa.
Mientras aquí exista bajo salario, también se está condicionando a un pobre desarrollo humano, por no decir raquítico. Entonces también tenemos que ver las dos cosas. Sí, pero Ramón, una cosa es, porque hay que equilibrar el salario con lo que se ofrece, con la inflación. Todo eso se juega. Con todo eso se juega. Aquí ha habido, no equilibrio económico, aquí no han habido sobresaltos económicos, y aquí hemos sobrepreciado el peso. Y eso, bueno, se agradece porque se hubiese golpeado terriblemente a los pobres. Pero, contestándote tu pregunta, Danilo, ningún gobierno quiere un ajuste fiscal porque pierde popularidad, se erosiona la base, se va del gobierno cuando vengan las próximas elecciones y además ya yo no puedo cogerme los cuartos por otra cosa. Ni lo puedo usar para ganar elecciones. Yo me he quedado tranquilo escuchándolo a ustedes, porque yo he dicho que cuando se empiece a hablar de economía yo no voy a hablar con ustedes porque es que... No, lo mío es superficial y muy... Pero, miren, voy a señalar dos cosas. Todo el que tenga un poco de juicio está consciente del problema de la deuda que tiene la República Dominicana, que se ha ido agrandando y se ha ido convirtiendo prácticamente en el 50% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de nosotros ronda los 72.000 millones de dólares y estamos en 36.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando de un 50%. De ese refinanciamiento que se va haciendo cada año para mantener lo que es el crecimiento, la estabilidad económica, con aberraciones como las que establecen porcentajes para ser distribuidos en distintos sectores, por ejemplo, entre los mismos partidos políticos. Cuando tú sumas los porcentajes te dan como 150%. Que ustedes estaban hablando. Ahí en años electorales les toca, creo que es un 4%, en años que no son electorales. Un 4%, o sea, de los ingresos del Estado. Pero a esos ingresos del Estado se le suman, el Estado va a tener como ingreso tanto. El presupuesto, de ahí se le saca un 4%, cuando es una cosa ilógica. Segundo, el informe del Fondo Monetario Internacional destaca el crecimiento, destaca la estabilidad macroeconómica, destaca la seguridad para las inversiones, le pega los cables al sector de zona franca, pero a ese sector empresarial nada más, que dice, bueno, ciertamente es el método más rápido de creación de empleos formales, pero cada empleo de eso tiene un alto costo fiscal. Eso dice el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el informe anterior del año pasado dice que la zona franca de República Dominicana es un modelo que se ha ido aplicando muy bien y que es una garantía de inversión y de creación de fuentes de empleos. Que debe ser referencia para otros países. Sí. Hoy por hoy, Zona Franca tiene alrededor de 165.000 empleos y del año 2011 para acá ha creado unos 55.000 empleos. 200.000 empleos en este momento. Entonces, a veces uno dice, estas recomendaciones de un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional, que es un referente, y que aquí, en esta mesa, en este panel, se ha hablado de que el Fondo Monetario Internacional dijo que se le podía prestar a Grecia, sí, una semana antes. ¿Qué credibilidad tenía el Fondo Monetario Internacional? El fondo le prestó, no dijo que se le podía, le prestó. Peor todavía. Dos meses antes el fondo garantizó que la economía de Grecia estaba bien. Un mes antes le prestó. Pero explícame. Explícame. Pero no solo el Entonces, fondo, eso yo no, Banco Mundial. Con eso yo no quiero, descalificar al fondo. No estuviese metido ahí. No. Hemos dicho que Atahualpa, que lo de Grecia era previsible. Y el recurso del fondo fue para evitar el crack, precisamente. ¿Qué es lo que se le facilitó? El diagnóstico no fue bueno, ¿no? No, pero entonces, o sea, yo no quiero desacreditar el fondo porque cuando vamos a
a refutar algo, debemos tener estadísticas que digan, miren, aquí hay esto y aquí hay lo otro. Bueno, pero es diferente el sí, caso de Grecia. sí, Indiscutible. bueno, pero está bien. Pero de un ¿Qué es falso lo que diagnóstico. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Por ejemplo, este año las reservas del Banco Central nunca habían cerrado con tanta solidez. Las reservas internacionales, como se cerró este año, nunca en la historia. Este año el Estado recibió todo lo que había proyectado y un poquito más en sus recaudaciones. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? Eficientizar el cobro, reducir al mínimo la evasión y, lógicamente, no puede descartar la recomendación del fondo, porque lo que dice el gobierno, vamos a estudiar, esto hay que estudiarlo, lo que está planteando el fondo. ¿Cuáles han sido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el historial de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? Cracks sociales. Al Fondo Monetario Internacional no le importa que el país caiga como cayó en abril de 1984 aquí, que cayó por una reforma, por una imposición también del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes no recuerdan que fue, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Cuando vinimos de la playa. Sí, después de Semana Santa. Porque al Fondo Monetario Internacional no le importa el tema social. No, porque no tiene que ver con eso, Atahualpa. Déjame corregirte. No corregirte a ti, sino corregir algo. El Fondo Monetario no impone nada. Tú vienes a pedirme prestado y yo te presto en estas condiciones. Sí, si no, sí, o sea, a mí me fue el importa gobierno de Jorge Blanco el que buscó 1.500 millones en el fondo. A mí me importa lo que tú tengas que... Pero tú me haces esto, porque yo tengo que garantizar el retorno de mi dinero. Sí, pues precisamente, a mí no me importa La culpa no es del fondo. que la gente se muera de hambre, a mí no me importa. Ellos lo plantean así. A usted tiene, lo que usted tiene es un prestamista como otro cualquiera, pero para que ustedes tengan una idea y poner las cosas en el contexto, yo creo que la posición del Estado Dominicano es correcta. Vamos a evaluar qué es lo que están planteando, pero mientras tanto los números nuestros nos están dando todavía nos están dando en azules. Estamos en rojo por la preocupación. Todo el mundo tiene que estar preocupado por la deuda y el mismo gobierno tiene que entender... Pero se tiene que manejar. Que hay que empezar a desmontar eso. ¿Qué está pretendiendo el gobierno? Apostando a qué? A la eficiencia. En vez de un shock económico, está apostando a la eficiencia en las recaudaciones, tratando de ver si no tiene que llegar a eso. El problema no es que entremos o no en números rojos, Atahualpa. El problema es lo que pesa la deuda en el desarrollo nacional. O sea, ¿cuánto hoy tiene que invertir el Estado Dominicano para el pago de la deuda que debe invertirlo en desarrollo social? Y cada vez el costo de esa inversión aumenta y se reduce a menos de un 15 el gasto de capital de este presupuesto, señores. Menos de un 15 el presupuesto de gasto de capital en este presupuesto. ¿Ustedes entienden lo que es? Que de cada peso que al Estado Dominicano le ingresan, 25 centavos se van solo en el pago de intereses, sin lo que tomamos prestado para pagar también esos mismos intereses. El problema es la carga que esa deuda significa. No es que estemos o vayamos a entrar en números rojos. El fondo lo que ha criticado siempre, y yo me he sumado a esa crítica porque lo han hecho incluyendo las agencias calificadoras de riesgo, es que nosotros hemos tenido un crecimiento promedio de un 6% en los últimos 15 años, a excepción del 2003, y nosotros no hemos aprovechado ese crecimiento, Danilo, por no tener una reforma fiscal. ¿Tú sabes cuántos hubiese ganado el Estado con este crecimiento si lo hubiese aplicado ese Producto Interno Bruto? No solamente quitando las exenciones. No, pero Danilo lo sabía. Danilo dijo, estos 3 ejes son impostergables en mi gobierno. Desde el primer día van a empezar con su desarrollo los 3 pactos. Pero hay el educativo a trompezones, que ha crecido y hay que reconocerlo, pero por lo del Producto Interno Bruto, lo que se le asigna.
El eléctrico, bien, gracias, 5 años después, y el fiscal ni se menciona, 5 años después. Pero hay algo que también... Dígame. Sí, pero ellos hablan de ese crecimiento promedio. Yo debo creer en Danilo Medina si se me propone otra vez como presidente de la República. ¿Pero en qué país? Debí creer en él ahora, en el ¿cómo se llama? En el 16. Va para presidente del PLD. Señores, el problema no es crecimiento tampoco del PIB. Es redistribución social. ¿Qué sectores de la economía dominicana están creciendo? ¿Y hacia dónde retorna la mayoría de esa ganancia? Si hay diversificación, si eso posibilita la transformación de la economía dominicana. Ahí es donde el propio Banco Central ha dicho, aquí no hay derrame social. Eso es verdad. Entonces, estamos en una camisa de fuerza. Tenemos más de 6.400 millones de dólares en reserva internacional. Tenemos ahora mismo unos 4 meses de importaciones. Eso garantiza que la estabilidad de la moneda, que no se deslice más allá. Y eso es bueno. Pero no es que esa reserva la tenemos guardada ahí, no. Las tenemos en un banco para poder cubrir lo que importamos. Porque si las reservas se reducen a niveles, entonces tenemos que buscar, se va a encarecer terriblemente el dólar. ¿Ya me entienden? Sí, pero qué bueno que tenemos esa reserva. Claro. Y ustedes saben cuál es la crítica de nosotros, lo que a mí más me duele. Concho, una década de un crecimiento de 6% y no lo aprovechamos. Señores, tenemos que ir a publicidad un momentito. Recordar que las Águilas ganaron en el día de ayer, se ganaron el paso. En el día de hoy. En el día de hoy. Y ganaron su pase a la final esta noche a las 10. Sí, señor. Pero eso va a ser ampliado punto por punto por Danilo González. Cuando regresemos de la pausa comercial, Danilo González se va a encargar de los deportes. Así es que, Cristian, Cookie. Atrás. Estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del Ryan Moto. Se me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en la oficina y se planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por Internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Todos tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano. La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano. Asumamos el compromiso. Recicla la basura. No lances desperdicios a la calle. Evita cortar un árbol. Ahorremos agua. Tú decides si pones en peligro el planeta. Recuerda, se llama medio ambiente porque ya dañamos la otra mitad.
Preservemos nuestros recursos naturales. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicio. Quien busca ahorro encuentra. Llegó el mes del ahorro de La Sirena, con las ofertas más populares del mes de la patria. Nevera Samsung a 34,995 pesos. Paga con tu tarjeta 5 y llévatela por solo 32,995 pesos. Y aprovecha un 20% de descuento en toda la variedad de abanicos Lasco. Del 2 al 8 de febrero. Ahorrar no cuesta nada. La Sirena, más de una emoción. Bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Esta es su propuesta bien temprano, mañana Boreal. Vamos a hablarle de deportes. Recordar que llegamos gracias a Tony Bray Center, un centro de servicio integral para sus vehículos, donde encuentras el arreglo del freno, cambio de aceite, alineamiento y balanceo. Tony Bray Center, calle Buenavista, número 126 en La Gallera. Y Soluciones del Caribe, los expertos en la fabricación de muebles escolares y terminación de obras. Calle Buenavista, número 12, en La Gallera, para reacondicionar, remodelar casa, apartamento o negocio. Soluciones del Caribe. Bueno, muchas personas se acostaron temprano porque hoy tenían que elaborar y de verdad es difícil un partido que arrancó a las 10:05 de la noche. Finalmente, y estábamos perdiendo 3-0, finalmente la República Dominicana vira el marcador y derrota 7-4 al combinado de Cuba, y con esta victoria el equipo de la República Dominicana, representados por Águilas Ibaeñas, avanzan a la final de esta Serie del Caribe, luego de que a primera hora el equipo de Puerto Rico superara en un partidazo de pelota al combinado de Venezuela, con marcador de 6 para Puerto Rico, 5 para los venezolanos. Y esta noche un partido de muerte súbita, un juego de vida o muerte, República Dominicana ante Puerto Rico. Siempre es grata saber la noticia de que nos vamos a enfrentar a los puertorriqueños, porque aunque somos hermanos, deportivamente hablando, siempre ha existido esa rivalidad, tanto en el baloncesto como en el voleibol y en el béisbol, por supuesto. Ustedes ven que los fanáticos dominicanos y puertorriqueños, cuáles son los mejores peloteros, que si los boricuas o los dominicanos, que quienes han exportado más peloteros que si los puertorriqueños, los venezolanos. Los puertorriqueños dicen, bueno, el problema es que a nosotros no han metido un draft y ustedes pueden, los equipos de grandes ligas pueden firmarlo sin ningún tipo de problemas allí en República Dominicana, pero sí hay que reconocer que el pelotero de Puerto Rico tiene mucha calidad, y Puerto Rico incluso tiene miembros del Salón de la Fama. Está don Peluchín Cepeda, está también Roberto Clemente, que para mí Roberto ha sido el pelotero más grande latinoamericano que ha pisado un terreno de juego de las grandes ligas. Unos números y la condición de Roberto Clemente fuera del terreno de juego lo hizo más grande. 3,000 hits, accionó con los Piratas de Pittsburgh, y ustedes saben de qué manera muere Roberto Clemente, llevándole raciones de comida a unos damnificados en un pueblo que se llama Managua, en Nicaragua. Un 31 de diciembre, ¿verdad, Cabral? Explota esa nave que salía de Puerto Rico, y después de ahí inmediatamente nombraron a Roberto Clemente en el Salón de la Fama de Cooperstown. Una lamentable muerte, pero ha sido lo más grande como pelotero latinoamericano, y el hombre nació en Puerto Rico. O sea que los puertorriqueños tienen lo suyo también. Pero yo soy dominicano, me gustaría que nuestro equipo pueda coronarse campeón. Un partido que se estará jugando a partir de las 10:05 de la noche en Guadalajara, República Dominicana ante Puerto Rico.
Nadie dio a República Dominicana como el favorito de llegar a la final, ¿eh? Se dio a México, se dio incluso al equipo venezolano, pero este es un gran equipo. Como dijo Manny Acta en una entrevista luego del partido de pelota, estos muchachos juegan con el corazón. Lo hicieron en la pasada serie final que le ganaron a los Tigres del Licey en un 7º partido. Y aparentemente eso de que los jugadores del Licey no fueron a representar a República Dominicana ayudando a Águilas Ibaeñas, como que esto no le da otro tipo de sazón, el ego. Y por un lado eso es importante porque el equipo después de ahí ha jugado mejor y mira dónde está, en la final de la Serie del Caribe, a ley de una victoria para traer un trofeo más a la República Dominicana. Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Mira, el tiempo me sigue dando la razón. David Price, el hombre dice que él está bien de una operación del codo, pero yo siempre dije que cómo era posible que un lanzador ya entrado en edad, que ha lanzado muchas entradas, como es el caso de David Price, haya firmado un contrato de $217 millones con el equipo de los Boston Red Sox. Yo sé que el equipo de Boston tiene la mano puesta en la cabeza porque es incierto el futuro de David Price. Él no es malo, Danilo González no está diciendo que David Price es un lanzador del montón. Ahora, David Price cuesta $217 millones. No lo vale. No vale $217 millones. Exactamente, o sea, un tipo vulnerable y ha dejado mucho que desear dentro de las filas de la organización de los Medias Rojas de Boston. Ojalá y que este año David Price pueda venir por sus fueros y tener un buen año. O sea, un hombre que gane $217 millones, o sea, que tenga un contrato de esa índole, no es para ganarte 10 victorias, es para ganar más de 15, para que pueda justificar su salario. A eso me refiero. Entonces, vamos a hablar del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Sigue el equipo de los Cleveland Cavaliers y, señores, LeBron James se va de Cleveland. LeBron James se va de Cleveland, así no se puede. Ahí lo tenemos, el final, 140 para Cleveland Cavaliers, 138 para el combinado de los Minnesota Timberwolves. Ahí tenemos al dominicano, Towns, que estuvo accionando en ese partido, y el conjunto de los Cleveland Cavaliers cortan una racha de 8 derrotas de manera consecutiva en tiempo extra. 140 para los Cavs, 138 para el conjunto de Minnesota. San Antonio derrotó 129-81 a Phoenix Suns. Utah Jazz 92-88 a Memphis, los Grizzlies. El equipo de Houston, que lo vemos en pantalla, un partido que se estuvo celebrando en el American Airlines Arena, que es la casa del Heat del Miami. Houston 109-101 para el Heat. Detroit Pistons derrotó 115-106 al combinado de los Brooklyn Nets. Vamos a chequear cómo le fue al dominicano Towns en el partido entre los Cleveland Cavaliers y el equipo de Minnesota Timberwolves por 2 puntitos, señores. Towns anotó 30 puntos con 10 rebotes, una asistencia en 37 minutos de juego. De 12-10 desde el campo, o sea que de 12 intentos hacia el aro, marcó 10, o sea, lanzando para más de un 90%. De 6-6 desde la línea de 3 puntos, o sea que de 6 intentos lo anotó los 6. Perfecto estuvo el dominicano Towns. Muy duro este jugador. LeBron James, 37 puntos con 10 rebotes, 15 asistencias. Anótenle otro triple doble más a la carrera de Mr. James. Jugó 48 minutos. Qué bárbaro, 48 minutos. O sea que todos los minutos del partido de ayer lo jugó LeBron James. Él solo no puede. Él solo no puede llevar ese equipo en sus hombros. Pero el futuro de LeBron, como dije, no es en Cleveland Cavaliers. Cuando termina la temporada, se va a declarar como agente libre. Entonces, para finalizar, en el día de hoy se estará jugando la Copa del Rey. El Barcelona contra el Valencia. Vamos a tener a Messi, Luis Suárez, el uruguayo, que ha sido un jugador determinante para las aspiraciones del Barcelona, tanto en la Liga como en la Copa del Rey y como en la UEFA Champions League. Entonces es un partido interesantísimo. Repetimos, Valencia contra el Barcelona, un juego de vuelta. Barcelona lidera 1-0 el marcador global. El Barca, que suma un récord de finales consecutivas
defendiendo una ventaja mínima, enfrentando a un Valencia dispuesto a todo por volver a una final 10 años después. Vamos a ver, porque Barcelona vuelve, eso fue en octubre del 2016, ganó un partido explosivo como el último derbi, y ahí incluso hubo problemas, fanáticos, le tiraron cosas a los jugadores, pero vamos a esperar que en el día de hoy todo pase bien, porque uno habla del béisbol, señores. Usted ve un partido en Argentina del Boca Juniors y River Plate, ahí han pasado cosas, hasta se han matado fanáticos saliendo de la Bombonera, que es uno de los estadios famosos ahí en Argentina. Y si usted ve el fútbol alemán, un partido del Borussia Dortmund y por ejemplo el Bayern de Múnich, ahí son fanáticos que no le importa nada. Usted no puede ir a una esquina a tomar cerveza. Ahí no, esos son del Valle, usted no puede ir ahí. Entonces a veces queremos que los fanáticos de República Dominicana, que la pelota, que Franklin Mirabal. Aquí todavía no estamos por esos menesteres. Dígame, don Juan, usted me tiene que decir algo. Antes de que despida, sobre todo por la grandeza de Clemente, que es un dato que quiero adicionar. Don Juan, antes de que y excúseme, y todavía van a seguir, y qué sé yo, qué para Licey, pero ya Licey, o sea, y todavía, ¿por qué que los fanáticos de las Águilas como que tan sazollados? No se acabó la final ya. ¿Tú sabes qué le pasa a los fanáticos de las Águilas? ¿Qué para Licey? La sequía fue tan grande que se han ahogado tomando agua ahora. Mis amigos, sí, y han sido, me han machacado, pero bueno, mira, lo grande de Clemente no fue 12 guantes de oro, no fue los 3.000 hits, ni 2 series mundiales. ¿Verdad? Sí. El 23 de diciembre de 1972 ocurrió aquel famoso terremoto en Nicaragua. En Managua. Así es. Que eso fue una devastación. Y él, el 31, llevaba un avión. Para socorrer a los damnificados. Y para supervisar. Y la esposa le dijo, ten cuidado, no viajes por la época. Y él le dijo, la muerte te llega cuando te toca. Sí. Y el avión se cayó. O sea que Clemente, por eso hay un premio en su nombre. A los peloteros que hacen buenas obras y se portan bien dentro y fuera del terreno de juego. Uno que lo ha ganado muchas veces David Ortiz y el mismo Albert Pujol, que son tipos que tienen una gran obra social en el béisbol de las grandes ligas. Quiero felicitar a los muchachos. Mira, se ha vuelto famoso Fracatira. Estos muchachos, el Coro Amarillo, los Aguiluchos, le han hecho hasta una cuenta de Instagram. Y Fracatira es fácil de mantenerlo, con una tercia, así es que se dice, una cuartilla de romo, un pipe, y lo tienen ahí, que se va a montar a la patana. Y traigo lo de Fracatira porque antes de que comenzara la temporada, Fracatira dijo que él se quería montar, dijo, Chilote, quiero montarme en la patana, Maniacta, quiero montarme en la patana, y finalmente se dio, gana el campeonato de las Águilas Ibaeñas, y Fracatira se va a montar en la patana. El desfile, Danilo, es el próximo sábado, saliendo desde el Estadio Cibao a las 2 de la tarde. O sea que vamos a ver ahí al nuevo personaje Fracatira, que tiene muchas historias, don Juan. No, Fracatira es... Bueno, ustedes lo ven en el Palacio, ¿cierto? No, el jefe del servicio secreto del Palacio de Justicia. Porque eso lo saben todos. Despide, Danilo. No, gracias a ustedes, Señores, gracias por la atención prestada. Y sigan ahí, tranquilitos, porque viene el café con leche. Don Juan Sebastián, Cabral, Atahualpa y Danilo. Oye bien, que hubo un enfrentamiento entre Alemania e ingleses, terminan con bombas. Así es, señores, gracias, bye bye. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.